A ver si jala. No. Bueno. Gloria a Dios. Lucas 7. Amén. Lucas 7:36. Lucas 7:36. ¿Sí se escucha, Anis? ¿Sí? Amén. Este es uno de los capítulos, bueno, no capítulos, sino partes de la palabra del Señor, en mi punto de vista, de los más conmovedores, de los más, pues sí, conmovedores, ¿verdad? Que llegan hasta, en lo personal, a mí me llegan estos versículos. Vamos a leerlos, ¿sí? Vamos a leerlos, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué parte de la escritura, verdad, tan impresionante, que si hubiéramos estado ahí en ese momento viendo esta escena, ¿qué hubiéramos pensado? ¿Qué hubiéramos dicho, verdad? O sea, ¿qué actitud de esta mujer? Entonces vamos a estudiar algo sobre esto, ¿verdad? Dice que esta mujer, pues lo que hizo, ¿verdad? Creo que no hay otra parte, si se dan cuenta en el Evangelio, algo tan impresionante, ¿qué puedo decir, Anis? Tan importante, o no hay otro evento que se parezca a este. El Señor sanaba a la gente y hacía muchas cosas, ¿verdad? Pero la actitud y la acción de esta mujer, no hay en otro lado aquí en la Biblia que haya hecho alguien así. ¿No ven hermoso esto, verdad? Pero precioso, tanto así como Dios lo vio a esta mujer. Entonces vamos a dar gracias a Dios, vamos a pedir que toque nuestro corazón para que esta palabra de Dios toque nuestra alma. Padre, te damos gracias. Vemos que tú eres precioso, hermoso, que tú viniste, Señor, a perdonar nuestros pecados.
Señor, no por nuestras obras, Señor, porque ellas no pueden, Señor, hacer nada por nosotros, sino es tu obra preciosa, tu amor y tu misericordia. Abre nuestro corazón, llena, Señor, esta iglesia, Señor, con tu gracia, con tu misericordia, Padre mío, con este amor precioso que tú tienes, Señor, y que nuestro corazón debe haber una respuesta igual hacia ti, Señor, hacia ese amor tan grande, Padre mío. Aún esta mujer sin saber todavía, Padre mío, el sacrificio tan grande, Señor, que ibas a hacer por ella y por nosotros, Señor. Su corazón fue conmovido, Señor, por tu Espíritu Santo de una forma y una manera, Señor. Increíble, preciosa y hermosa. Y así quisiéramos también estar siempre a tus pies, Señor. Regar tus pies, Señor, estar en tu presencia, Padre, sin nada más que ante de ti, Padre. Te damos gracias, gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a tratar de ver unos puntos de esta enseñanza del Señor, ¿verdad? Porque pues es preciosa. Simón y la mujer pecadora. Y una de las cosas que vemos aquí es las actitudes. La actitud de la mujer y de Simón. Empezamos por la actitud, ¿verdad? Y luego se van a ver las obras. Vemos la actitud de la mujer y de Simón. Y dice que aunque Simón aquí, que es un hombre importante, un fariseo, invitó a Jesucristo a comer a su casa, no era muy común, menos que los fariseos invitaran a Jesucristo a comer a su casa. Sin embargo, este hombre, ¿qué le movió? ¿Por qué quiso hacer esto? No sabemos, no dice la palabra, pero no creo que hubiera habido un sentimiento positivo por todo lo que hizo, pero en fin, lo invitó y el primer punto que esto podía ser para él, para Simón, una situación de afrenta. ¿En qué sentido lo digo? Afrenta, porque los fariseos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel no aceptaban a Jesucristo, no lo veían como Dios ni como siquiera bueno, ¿verdad? Decían que engañaba al pueblo. Entonces los fariseos acusaban a aquellos que creían en él. Entonces el que Simón lo invitara a comer, para él podría ser una afrenta, una crítica, un descontento de los judíos y de los fariseos religiosos. Ya por ese punto, él tuvo una acción buena, ¿verdad? Pero no era suficiente, hermano, como muchos creemos, ¿verdad? Que con invitar al Señor a nuestro corazón y luego ¿qué? Entonces vea, ¿verdad? Y la otra cosa es que como Jesucristo fue y accedió a ir a comer con Simón, pero aquí, como en algunos otros lugares, cuando tenía una comunión o un trato con alguna persona de los mismos fariseos, aquí el Señor revelaba algo de la plática que tenían, algo de lo que aquel hombre decía y lo que Dios le decía, como con Nicodemo, ¿no? Se ve ahí una plática, un interés de Nicodemo. Pero aquí, por lo que se ve, no dice nada. No hay nada de interés de parte de Simón para preguntar, oye Señor, algo respecto a la salvación, algo respecto a su identidad de Dios, nada. No se ve ninguna actitud de Simón de interés, deseo de preguntar algo al Señor sobre la salvación, sobre el reino de los cielos, algo, ¿verdad? No hubo ningún interés, porque cuántos fariseos se creían, ¿verdad? Ellos podían saber todo y que lo sabían todo. Y no podían creer que lo que Jesucristo estuviera enseñando les pudiera servir a ellos, ¿verdad? Ellos, aparte, los invitados de un fariseo, dice, eran gente selecta. No era cualquier gente que podían invitar. Y menos una persona como esta mujer. O sea, que esta no fue invitada, esta se coló. Y no iba a los huelemoles, no iba a la comida, no le interesó esa parte, ¿verdad? De sentarse a la mesa a comer. Él iba directamente, iba directamente a ver al Señor, a buscar a la comunión con Dios, ¿verdad? A Jesucristo. No le interesó la comida, no fue por algo
algo externo que ella quiso ir, o más bien colarse. Y aquí vemos entonces como una mujer ahí, como si ellos eran muy selectivos, nunca iban a invitar a una persona que no fuera según a su nivel, ¿verdad? Selectivas. ¿Quién iba a imaginar que estaría una mujer ahí en su casa que la consideraban pecadora? Y era, ¿verdad? Y ante el hombre y ante la gente, dice, no era posible que esa mujer pudiera estar en un lugar con estos fariseos, con estos hombres que se creían santos, que se creían superiores a todos los demás. Recuerda que era el grado de la élite de Israel, eran los fariseos y los saduceos. Entonces, una mujer ahí en su casa, pecadora, antes no se paró y la sacó, ¿verdad? Pero Dios no lo permitió. Entonces ahí vamos a ver las dos posiciones, las dos actitudes, las dos posiciones, actitudes. Vamos a verlo no tanto de la carne, sino del alma. Es el alma la que gobierna a nuestra vida. Ayer vimos una enseñanza sobre esto, no se grabó porque no vinieron a grabar, pero algo respecto a la condición del hombre, que tenemos una naturaleza pecadora caída. No nomás es el pecado, es la naturaleza de Satanás entró en el cuerpo del hombre y ahí está. Y que lo primero que hace el Señor es destruir ese cuerpo de pecado, echarlo fuera de nosotros. ¿Me entiendes? Y ayer veíamos algo respecto a esto, cómo nuestra alma, no sé quiénes ha sentido esto, ¿verdad? Pero nuestra alma está encarcelada en este cuerpo de carne y de muerte. ¿Cuántos lo han sentido? ¿Cómo sienten ese encarcelamiento en su propio cuerpo? Unos aman tanto su carnota, ¿verdad? Que no sienten ese encarcelamiento. Pero se siente ese encarcelamiento de nuestra alma. Y ayer veíamos cómo Pablo decía que él hubiera querido ser libre, ¿verdad? Y me estaba hablando de este cuerpo de carne. Y lo que hace el Señor es eso. Y fíjese esta mujer en qué condición se encontraba. Entonces vamos a ver las dos condiciones, actitudes de dos almas. No tanto de la carne, hermano, sino de las dos almas. ¿Cómo se encontraba esta alma interior de la mujer y la del fariseo? Porque, hermano, ahorita van a ver, ¿verdad? Entonces, de su carne. Mire, la vida de ella en estos dos personajes. Y esto lleva a que esta actitud, este sentimiento que sintieron los dos, los llevaron a obrar. La fe sin obras no vale, hermano. O sea, esta actitud de la mujer y del fariseo los llevó a obrar, a hacer algo. Entonces, fíjese, no nada más era decir el sentimiento y ya, como la mujer. ¿Qué hizo la mujer? ¿Y qué hizo el fariseo? ¿Verdad? Entonces, vemos a ver, esto los llevó a obras de ellos, de cada uno. ¿Y qué los llevó a cada uno a hacer y a tener estas acciones, estas actitudes, estos sentimientos a Dios, a Jesucristo? Fíjese, ¿se acuerda que la palabra de Dios dice que un corazón contrito, ¿qué? Y humillado Dios no desecha, pero sí desecha un corazón altivo y orgulloso, soberbio, ¿no? Para Dios eso ni lo ve, lo cuenta, lo ve de lejos, ¿me entiendes? Entonces debemos de también analizar nuestro corazón, nuestra vida. Gustó mucho lo que dijo Anis al principio cuando inició el servicio, que realmente el Señor se entregó a nosotros en todo. Yo oye una cosa, hermano, sobre todo los varones y los que tienen cargo, los músicos, los que están a un cargo, un ministerio, ¿verdad? Dios les ha entregado algo y nos va a reclamar más a nosotros que a todos los demás, ¿me entiendes? Va a reclamar más. Entonces, sobre todo los varones, hermanos, los varones son muy conchudos, ¿verdad? A veces dejamos que las mujeres quieran, haga la obra. Los músicos que en un ministerio, los que predican, los que están al frente, tenemos un mayor ministerio, porque aquel que se le da más se le demanda, hermano. Entonces, tienen que entender esto. Bueno, y dice, vamos a ver entonces la actitud de ellas. Un corazón. Uno tenía
¿El pecado de qué? El fariseo, ¿qué clase de pecado tenía? Soberbia, altivez, orgullo, ¿verdad? Autosuficiencia y todo lo que quiera decir. ¿Por qué? Ve cómo se comportó con el Señor. Tenía una actitud y es pecado eso. Un pecado de soberbia, altivez, orgullo, tremendo, tremendo, ¿verdad? Que no era capaz ni de doblar su rodilla, ni hacer ninguna actitud. Y la otra, la mujer, tenía otra clase de pecado. Los dos eran pecadores. ¿Y qué clase de pecado tenía? Pues estaba a la vista. A lo mejor el orgullo, la soberbia, el hombre lo ve como en el mundo, ¿verdad? Como algo bueno, positivo. No, hombre, no te dejes, tú dales a todos y qué sé yo, ¿verdad? Tú eres superior y qué sé yo. Y esta pobre mujer que ante los ojos de todo el mundo era la más pecadora de todos posiblemente, ¿verdad? También tenía una clase de pecado que no estaba oculto, estaba a la vista. Pero la del fariseo estaba oculta y no reconocida ni por él ni por la gente, como ahorita, ¿no? Creen que porque tenemos un ministerio o somos pastores, ¿cómo le dan de alabanza a los sacerdotes, al papalote y a toda esa gente? ¿Verdad? En fin, mire, ¿verdad? Estas dos espíritus o dos almas también se dan en la iglesia, porque aquí, hermano, estaba hablando al pueblo de Dios. Entonces decimos, bueno, nomás esto se da en el mundo. En el mundo sí están estas dos clases de actitudes, de personas, ¿me entiendes? Ahora no vino el Gerardo, de veras. Bueno, primeramente, ¿qué pasó con el fariseo? ¿Cómo era o cómo empezó su vida del fariseo? Él era de cuna religiosa, una familia de cuna religiosa, ¿me entiendes? Y también en la religión hay una gran corrupción, pero como que no la quieren ver, no la quieren reconocer, ¿verdad? Pero uno nació de una cuna, familia, corrupción religiosa, donde los pecados de ellos no se ven, son secretos, y se creen buenos y justos, ¿verdad? Y merecedores, merecedores. Creen que todo se lo merecían, ¿no? Ellos, ¿me entiendes? Así es el espíritu fariseo. Y esto se da en las iglesias, hermano. Aunque diga que no, ¿me entiende? Bueno, y la otra, la pecadora, ¿verdad? Con una familia, una cuna que posiblemente desde chica, ¿verdad? Tuvo una infancia, tuvo un lugar en el mundo de corrupción donde todo era lo como ahorita el mundo, ¿me entiendes? Así se encontraba ella. Una corrupción de la carne y del mundo, vicios, vicio, ¿verdad? Y lo peor. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros creemos que aquí solo en la iglesia es lo bueno, lo santo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces se puede llegar una persona que creemos o pensamos, ¿verdad? Que esa persona no debe de estar aquí, porque aquí somos muy buenos. Aquí somos muy, mire, ya hasta les veo las aureolas, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es, fíjese lo que dice Corintios 1:26. O sea, tenemos que ser conscientes de la salvación, hermanos. Que, ¿sabes qué? Ok, no es por tus obras, ahorita vamos a ver, es por tu fe. Pero esa fe tiene que demostrar obras para Dios. ¿Qué dice 1:26, Anis, por favor? Sí, primero 1:26. Uh-huh. Amén. Así es. Ahí está, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer, hermano. Oigan, todos tenemos la naturaleza de pecado, todos, todos, todos. No es tan solo son las acciones solas, es la naturaleza que tenemos.
Por eso es la obra tan grande que Dios hace, hermano. No nomás es cualquier cosa. En fin, ¿de dónde nos sacó el Señor? Aunque tú creas, ¿verdad? Porque aquí perdonó al otro también, al fariseo. Lo perdonó, se dice ahí, ¿verdad? Pero ¿de dónde nos saca? De todo lo que somos, de todo lo que hacemos. Aunque a veces decimos que son cosas buenas, sí. Pero hermano, realmente nuestra actitud, nuestro corazón, aunque sean cosas buenas, siempre debemos de reconocer, como decía, mire, todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos tiene que venir de Dios, entiendan. Mire, por ejemplo, los veíamos la otra vez. Dios dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende ¿de quién? Y que esos dones que Dios da, primero te los da en lo material, en el mundial, y también te da dones espirituales. Pero los dones físicos materiales, por ejemplo, los dones que tiene Anis en cuanto a maestría, al estudio y todo, son dones que Dios le concedió a él, no es que él los tenga. Los dones que tenga José, que tenga la hermana, que tenga, son dones de Dios, ni modo que son de nosotros. Son atributos de Dios, imagínense. Por eso es don perfecto. No es del hombre. Si Chucho tiene algún don por ahí escondido, es de Dios, ¿no? Son dones de Dios. ¿O a poco el hombre, de dónde podríamos sacar? ¿Ya me entendió? Igual en lo espiritual. Y esos dones que Dios les ha dado a los músicos, no se los ha dado a cualquiera, ¿entiendan? Esos dones que Dios te da a ti, tanto en lo espiritual, todos tenemos un don de parte de Dios. Y son dones espirituales. Son de Dios, hermano. Y Dios nos los da. Entonces aquí vemos cómo le tenemos que dar la gloria a Dios. Este Simón, por lo que se ve aquí, no tenía conciencia del pecado en su alma. No tenía conciencia. ¿Cuánta gente en el mundo, verdad? Va uno y le habla y le dice, no cree que no tienen conciencia del pecado. Pero en la iglesia también empieza a adormecer, ¿verdad? La conciencia hacia el pecado, hacia la vida cotidiana, en fin. Este Simón no tenía conciencia del pecado en su alma. Y fíjese, le voy a decir una cosa, aunque Simón era conocedor de la ley de Dios, o sea, no era un ignorante, hermano. Simón era un maestro, un conocedor de la palabra, de la ley, de los mandamientos de Dios. Y aún así, fíjese, nosotros pensamos que por el simple conocimiento podemos tener una actitud buena, positiva, hacia Dios, al reconocimiento. No reconoció a Jesucristo como su Salvador, como el Mesías. No lo pudo reconocer, a pesar del conocimiento que tenía de las Escrituras y ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía conciencia del pecado en su corazón. Necesitamos sentir el pecado y sus consecuencias. ¿Cuántos de nosotros, sobre todo aquellos de los cuales Dios nos sacó de dónde? De la inmundicia, de la inmundicia, de lo vil y de lo despreciado. Bueno, yo en lo personal tuve que sentir lo que es el pecado en mi vida y en mi alma. Llegó el momento que tuve que sentirlo, que vivirlo, experimentarlo, para que yo pudiera clamar y pedir. Dios abrió esa conciencia para que lo pudiera, ¿me entiende? No es por ti, el Espíritu Santo es el que te abre esa conciencia, como decía Anis ahorita, porque de nosotros no podemos, ¿verdad? Y no importa que conozcas la palabra, tienes que reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Y sentir el pecado, sus consecuencias, para clamar y buscar a Dios. Y la mujer pecadora, fíjese, sin tener conocimiento de la ley, de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Tuvo una conciencia y reconocimiento de Jesucristo. Cuando todos le rechazaban, ¿cómo ella va y lo reconoce? Y todavía, fíjese nada más, sin haber hecho el sacrificio. Cuando todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, decía que no era el Mesías y que no era verdadero y todo lo demás. ¿Y qué le importó a esta mujer? Los locos, ¿verdad?, del mundo y del pueblo. ¿Qué le importó? ¿Me entiendes?
¿Y cuántos de nosotros nos importa tanto el mundo? Nos importa lo que nos diga. ¿Y qué me interesa lo que piense el diablo, verdad? Entonces, la mujer pecadora, sin tener conocimiento de la ley, mandamientos de Dios, pero tenía un conciencia y reconocimiento de quién era Jesucristo. ¿Y quién se lo reveló? El Espíritu Santo, como Dios y Salvador de su alma. Porque lo que hizo y la actitud que tomó, ¿verdad? De un reconocimiento, hermano, no puede haber por tu propia conciencia propia, por tu propia alma. Necesitas la obra del Espíritu Santo para que reconozcas qué somos realmente. ¿Qué somos aquí? Aunque Dios te haya llenado de dones materiales, económicos, sigue siendo un pecador. Y tenemos que ser, como dicen, un pecador arrepentido, ¿verdad? Pero bueno, ella pudo reconocerlo, pudo creer y decir el fariseo, porque así pasa con el mundo. ¿Qué van a decir de mí? La familia, ¿qué pasa? Los fariseos, ¿verdad? Los judíos. Si yo me humillo y me pongo de rodillas ante Jesucristo y lo reconozco, aún Nicodemo lo reconoció, pero fue de noche, para que no lo vieran. ¿Cuántos de ustedes han pasado por esa situación cuando el Señor los toca, verdad? Y que ustedes quieren pasar inadvertidos ante su familia. No les vayan a decir que soy aleluyo. No les vayan a decir que, ¿sí? ¿Qué te importa la gente y el diablo? Tienes que aceptar, ¿verdad? No nos interesa lo que el mundo, hermano, el mundo aborreció a Jesucristo. Bueno, en fin, y lo reconozca como mi Salvador y todavía me confiese pecador ante Él, imagínense. Lo que menos puede el hombre es confesar su pecado y aceptarlo, ¿verdad? Prefieren mantener su posición religiosa ante los hombres, el mundo, que reconocer su pecado y humillarse ante Dios. Aunque Dios conoce nuestro corazón. ¿A poco creen que Dios no nos conoce? Perfectamente. ¿Y tú crees que Dios te va a rechazar cuando llegas con un corazón contrito y humillado? No, Él lo que quiere es eso, para perdonarnos, para sacarnos de esa esclavitud cochina, para limpiar nuestro corazón. Ay, pero ¿cómo me voy? Imagínense que aquí viniéramos y nos arrodillamos y empezamos. Soy fulano de tal. En fin, ¿verdad? Preferimos tener nuestra posición al fin que nadie nos conoce. Dios sí sabe, ¿verdad? Antes que humillarnos y reconocer. El hombre sigue creyendo que una actitud, sentimiento y obra así, como lo tuvo la mujer, solo es para los hombres y las mujeres que son pecadores, malos, que son viciosos, que ya. Y eso solamente es para ellos. Sí, esos hombres son los que tienen que venir y buscar a Dios de esta forma, pero nosotros ya no. No, hombre, hermano. ¿Cómo será cuando lleguemos a la presencia de Dios? ¿Podrás seguirte manteniendo en esa actitud de soberbia, altivez, orgullo de qué? Si vas a ser del Señor, vas a quedar como chango a los pies del Señor, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Ellos son los únicos que deben hacer esto públicamente. ¿Cuándo lo hemos hecho públicamente, hermano? Públicamente. Tenemos que reconocer a Dios, por eso es el bautizo también, un reconocimiento público de Dios. No nos debemos de avergonzar, al contrario, ¿verdad? Los fariseos creen que no necesitan hacer obras de justicia, pero ¿qué dice Lucas 3, 2, 7? Fíjese, obras de justicia. ¿Se acuerdan lo que dice Juan el Bautista? Vamos a leerlo un pedacito. 3. Dice 3:2. A ver, vamos a leerla. 3:2. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, al que menos esperaban, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de él, arrepentimiento.
para perdón de pecados, como está escrito en el libro. Vino predicando, ¿a quién lo predicó? A Israel, al pueblo, a la iglesia. Y luego dice el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Claro, creían, claro que este Juan es de Dios, pero iban a ser bautizados por él. Oh, generación de víboras, pues ¿qué pasó, Juan? Pues no que venías a dar, pues sí, pero dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y luego dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos. Mi hermano, nosotros decimos, ya no necesitamos frutos. Ya no necesitamos hacer nada. Hermano, frutos dignos de arrepentimiento. Y mira lo que dice. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, ahí yo ya no necesito, yo ya tengo años salvo y qué sé yo, ¿verdad? Somos hijos. Tenemos a Abraham por padre. Ay, ¿y eso qué? Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué hace? Es cortado. ¿No les da temor, hermano? Y echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto, ¿cuáles son los frutos de justicia, hermano? ¿Qué hacemos con la obra del Señor? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia, hermano? Mira, dice, y la gente le pregunta diciendo, híjole, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son esos frutos que quieres que hagamos? Y le dice, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Todo es dar, ofrendar, hacer algo, dar. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las cosas que quieres que hagamos? No nomás decir, ya, creí, me bauticé. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado, ¿verdad? Porque eran publicanos. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Ahora pregúntate tú, ¿qué haremos? ¿Qué tenéis que hacer vosotros y yo? ¿Qué tenéis que hacer allí? Pregúntate y pregúntale al Señor, nada, ¿ya creíste? ¿Ya eres hijo de Dios? ¿Tú estás exento? ¿Ya no tienes que ofrendar? ¿Ya no tienes que servir? ¿Ya no tienes que dar tu diezmo? Nada, no. Eso es para los pecadores. Pero hay una doctrina falsa de que la iglesia no tiene que diezmar. Mira, no se obliga, pero si lo quieres hacer, hazlo. No se obliga. Que no tiene que ofrendar, porque yo soy pastor, hermano. Yo no tengo, a mí me tienen que dar. No. Los levitas eran los primeros, como dijo. Los levitas son los primeros que tenemos que poner el ejemplo. No es posible que nosotros como varones no demos el ejemplo. Dios les va a pedir cuentas a los varones, a los músicos, a los que dicen, no, esto ya pasó. Allá ustedes. Allá ustedes, ¿no? Pero ¿qué haremos? ¿Qué haremos la iglesia? Les decía también el otro día, ¿no? Que el mensaje de Dios siempre es a las iglesias, a la iglesia fulana, a la iglesia mengana, y que veamos el mensaje de las iglesias. ¿Cómo ve el Señor a cada iglesia? ¿Cómo verá a nosotros como iglesia? No te autonomes, es que yo soy el bueno, no. ¿Cómo nos verá como iglesia? Uy, mamá. ¿Cómo nos verá como iglesia? ¿Por qué creen que cortó a tantas iglesias en el pasado? Aquí pues a lo mejor ya no hay tiempo, pero de una forma u otra, ¿cómo nos verá Dios? Como iglesia, hermano, ¿verdad? ¿Qué haremos, hermano? Si tú ¿qué tienes que hacer? ¿Qué justicias tienes? Obras de justicia, hermano. Tienes que empezar por tu casa. Dice que el que no provee para los suyos es ¿qué? Peor que pagano. Tienes que empezar tu casa. Tienes que empezar con tu iglesia. Ya no tengo que ofrendar.
Ya no tengo que dar. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo en la música. No. Porque yo estoy sirviendo predicando. No. Porque Chucho toca la guitarra al revés. No. No, ¿verdad? No, estoy hablando de... No, Chucho. Todos tenemos que ofrendar. Todos. Porque ya estoy viejito, Poli. No. Debemos tener una responsabilidad. Dígale cómo nos dicen, Poli. No, no les diga. A los viejitos. No les diga, ¿eh? Bueno, fíjese, ya va a terminar. Mire lo que le dijo. Entonces, tenemos que hacer obras de justicia, de misericordia, de fe. Tenemos que hacerlas, hermanos. Si vemos a alguien enamorado en esto, tenemos que ayudar, apoyar, no pasar como si aquellos fariseos, en fin, ¿verdad? Y acciones, obras de arrepentimiento. Mire cómo este hombre, ¿cuál fue su actitud? Este fariseo dice que no pudo darle, regresando al fariseo, que no le pudo dar, ¿qué? 14. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Ha de haber dicho, ahí claro que la veo, si mira nomás, ¿quién no la conoce? Es lo peorcito de Gilotepec. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, la hermana Piedad, dijo a la mujer, entré en tu casa y no me diste agua. ¿Qué le costaba darle agua? Nada. Ni agua quieren dar, un vasito de agua. No es posible que sean tan, ¿cómo se dice? ¿Tacaños o cómo? Bueno, no me diste agua para mis pies. Y fíjese que esto, que dar agua, no le pudo dar a Jesucristo ni siquiera la honra, la obra que tenía que hacer a un invitado. Era algo muy especial en aquel tiempo. Y un invitado, y luego un invitado tan especial, tenían que darle agua para lavarlos. Bueno, a otros le lavaba los pies. Una gran falta de honra para aquellos tiempos. Y dice que ella lo hizo con sus lágrimas. O sea, qué acción, ¿verdad? ¿Qué acción? La mujer dice, no me diste agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas. ¿Cómo quedaría aquel fariseo de contristado, verdad? Y no, dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Fíjese, también era otra costumbre, que tenían que llegar y se saludaban con un beso amoroso, ¿verdad? Y fíjese, o sea, qué menosprecio de este hombre hacia Cristo. Si hubiera llegado hoy el sumo changote, lo hubiera acabado a besos, ¿verdad? Y le hubiera llevado todo tipo de cosas. Hoy llegó el fulanito de tal a mi casa, dale de comer, hazle los mejores platillos. Pero llega un pastor, ¿y dónde lo ponen? Tú vas a sentarte allá atrás, a la mesa de los sirvientes. Así estaba tratando a Jesucristo, como si fuera cualquier hombre, ¿verdad? Dice, y los secó con sus que no los saludó con beso, y ella no dejó de besar sus pies. Hermano, ¿cuándo hemos sentido esa actitud? ¿Cuánta soberbia, altivez? Fernanda, ¿cuántas cosas hemos hecho? Fernanda, ¿dónde está? Acá, no se suma. A ver. No le dio, dice, no le ungió su cabeza. Este era otra actitud que se tenía que hacer sobre todo. ¿A quién ungían en el Antiguo Testamento? A los reyes, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes. O sea, él tenía que haber hecho esto porque se estaba hablando de un ministerio con Jesucristo. A los profetas también lo ungía, ¿verdad? No le ungió la cabeza con aceite. Otra costumbre del Oriente, y que esto significaba un reconocimiento de su posición, ministerio de Jesucristo, como rey, como sumo sacerdote y salvador. No creyó, no quiso hacerle a Jesucristo todas estas obras porque no lo reconoció. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? No lo reconoció. Tenemos que reconocer a fondo la salvación de Dios. No es cualquier cosa la salvación, hermano.
Ahorita los que están haciendo chicharrón en el infierno quisieran otra oportunidad para poder, ¿verdad?, reconocer a Jesucristo, servirle, aunque fuera en esa actitud. ¿Me entiendes? Bueno, sin embargo, la mujer hizo todo esto, ¿verdad? Obró por amor, arrepentimiento y reconocimiento de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que obrar? ¿Por qué tenemos que servir a Dios? ¿Por qué tenemos que dar? ¿Por qué tenemos que sostener a una iglesia? ¿Por qué tenemos que hacer todo lo que Dios nos pide? No es por obligación, es por amor. Es por amor, porque a lo que Dios ha hecho por nosotros no tiene valor, hermano. No lo puedes considerar por lo material, sino lo que ya quisiéramos, tener una verdadera conciencia de la salvación y considerar la verdadera obra. ¿Cómo no? ¿Cómo se comportó, sus obras, sus sentimientos, sus acciones? ¿Verdad? Fíjese, que no sea esta nuestra actitud. De aún lo digo, recuerde que el Señor al final a todas las iglesias les llama ¿qué? Arrepiéntanse. A todas, a todas. Solo a una, ¿verdad? A la de Filadelfia, ¿sí, verdad? Pero a todas nos manda. Y esto es para el final. ¿No creen que necesitamos, hermanos, arrepentirnos? ¿No creen que todos los días de nuestra vida necesitamos ese reconocimiento hacia Cristo? No somos dignos, hermanos. No somos merecedores. Debemos de estar conscientes de esta verdad. Entonces, yo digo esto, por último, ¿verdad? La ofrenda, nosotros como Simón, creemos a veces, y esto se da más, ¿sabe qué? En los ministerios, en los pastores, en los profetas, en los ministerios. Yo ya estoy aquí sirviendo, ya no necesito yo ofrendar. No necesito esto, no necesito lo. Todos lo necesitamos hacer. Más los levitas. Primeramente, tenemos que dar ese testimonio, hermano. En fin, vamos a hacer una oración. ¿Y qué le dijo el Señor al último? A la mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe, pero una fe que obró. ¿Ya me entendió? Una fe que obró. No es tu fe, te salvó. ¿Pero qué fue lo que la salvó? Una fe apoyada en lo que hizo. Una fe apoyada, hermano, dejemos el fariseísmo personal. Dejemos el fariseísmo personal y póngala a su corazón al Señor y verá si no le va a sentir gozo, paz, libertad. ¿Cómo se ha de haber parado, oído esa mujer? Limpia, libre, brincando de gozo, porque dejó ahí toda su carga. ¿Y cómo se iría el fariseo? ¿Verdad? Con la cola entre las patas, como dicen, ¿verdad? Todo triste y acabado. ¿Cómo te quieres ir hoy de la presencia del Señor? ¿Como el fariseo? No, como la pecadora. Yo los invito, hermanos, a que en este momento, ahí en tu lugar, porque tienes mucho que... Y si quieres inclinarte, inclínate. Si quieres barrer allí con tu panza, también. Vamos a orar.